este evento, inauguración de nuevas salas de quirófanos y áreas de quemados en el Hospital Pediátrico IMSS Bienestar de Sinaloa, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El secretario de Salud, David Kerchenovich. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Berta Gómez Castro. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clar García de Borganes. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Rigoberto Aguilar Pico, Mijail Suárez Arredondo. El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas y saludarlos. Siempre es grato para los sinaloenses recibir en esta, que es su casa, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y entereza políticas incluyentes y estrategias diplomáticas que son hoy un ejemplo en el ámbito interno y en el mundo entero. Y ahí estamos y estaremos con usted, estimada presidenta, codo con codo, trabajando por el presente y el futuro de México y Sinaloa. Finalmente le reitero, las y los sinaloenses agradecemos a usted, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, el haber dispuesto, como dice la presidenta, la mujer puede ser ama de casa, puede ser maestra, puede ser médica y puede ser también comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. El haber dispuesto con ese carácter de jefa de las Fuerzas Armadas que una buena parte de ellas vengan a Sinaloa a contener la violencia, y gracias a este acto de autoridad presidencial estamos poco a poco lográndolo. Por todo ello, estimada presidenta, una vez más, muchas gracias. Vamos a seguir en el curso de la transformación y en la construcción del segundo piso, precisamente de la 4T. Enhorabuena y muchas gracias por venir, presidenta. Solicitamos la intervención del director general de IMSS Bienestar, doctor Alejandro Esbarch Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Con enorme respeto, saludo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Gracias, presidenta, por su convicción, por su compromiso con la justicia social
y por hacer del derecho a la salud una prioridad del Estado. Saludo con especial afecto al doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa. Gracias, señor gobernador, por su compromiso con el IMSS Bienestar y por su apoyo en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy venimos a rendir cuentas al pueblo de Sinaloa y a compartir con ustedes los avances en la consolidación del IMSS Bienestar. Y para ello, permítanme compartirles una breve reflexión. Hoy, al inaugurar estos quirófanos y esta nueva sala de atención para niñas y niños con quemaduras con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se está cumpliendo el derecho a la salud de una manera concreta y de una manera muy tangible. El derecho a la salud se cumple cuando una niña que sufre una quemadura grave no tiene que esperar horas o días para recibir atención especializada. El derecho a la salud se cumple cuando llega a tiempo, la recibe un equipo completo con todo el equipamiento necesario y sale adelante porque el sistema público estuvo ahí para salvarle la vida. El derecho a la salud se cumple cuando una madre angustiada no tiene que pensar en vender su casa o endeudarse para que operen a su hija del corazón, porque en ese hospital hay quirófanos modernos, hay manos expertas y en ese hospital se recibe atención de forma gratuita. Y eso es el IMSS Bienestar, compañeras y compañeros. Atención médica y medicamentos gratuitos con hospitales, centros de salud y personal comprometido en todo el país y donde más se necesita. Y eso es lo que estamos construyendo de la mano con nuestra presidenta en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Un modelo público operado por el Estado y lo hace con presupuesto, con gente preparada y con los pies bien puestos en el territorio. En Sinaloa, más de 1 millón de personas no cuentan con seguridad social. Para ellas, el IMSS Bienestar no es un nombre, es una médica que las recibe, una enfermera que las cuida y un tratamiento que no cuesta, un alivio que llega a tiempo. Solo en lo que va del 2025 hemos brindado más de 500,000 consultas médicas. Eso equivale a más de 3,000 personas atendidas cada día sin pagar un peso. También se han realizado más de 12,000 cirugías gratuitas, lo que representa un 40% a lo que pretendemos hacer este 2025. Este avance es el resultado de una inversión histórica. Más de 5,000 millones de pesos se han destinado desde la llegada del IMSS Bienestar para garantizar el derecho a la salud en Sinaloa. Inversión que fortalece la infraestructura, adquiere equipos médicos y garantiza el personal de salud necesario. La transformación también se construye con presencia y con organización. En Sinaloa ya contamos con los 7 equipos operativos regionales, desde Los Mochis hasta Escuinapan, pasando por Guamúchil, Guasave, Mazatlán y, por supuesto, aquí en Culiacán. En cada una de ellas, equipos regionales del IMSS Bienestar trabajan todos los días en el territorio, cerca de la gente y resolviendo desde lo local. Son liderazgos por gente como la doctora Elizabeth Valenzuela, aquí presente, coordinadora médica de la región de Culiacán Norte, también por nuestra jefa Lupita, aquí presente. Quienes trabajan bajo el liderazgo de nuestro coordinador estatal, el doctor Julio Quintero, aquí presente. Y por supuesto, de la mano de nuestro querido director de este gran hospital, el doctor Mijael, aquí presente también. Compañeras y compañeros, nos encontramos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, una obra que fue sustituida en 2021 y que hoy representa una de las unidades de tercer nivel más importantes de nuestro país. Hoy, este hospital se consolida como el primer hospital público del Estado especializado en la atención pediátrica de alta especialidad. Un hospital que no excluye, un hospital que no cobra y un hospital que no discrimina. Un hospital para todas y para todos. Con una inversión superior a los 500 millones de pesos, esta unidad cuenta con 170 camas y más de 40 consultorios.
así como 4 nuevos quirófanos que hoy operan al 100% con equipamiento de última tecnología en la atención pediátrica. Están listas para atender emergencias pediátricas con un equipo comprometido que acabamos de conocer con nuestra presidenta, con enfermeras, con A, con cirujanas, con A, con anestesiólogas, con A y con pediatras, con A, dedicadas a cuidar la vida. A cuidar la vida de niñas y niños ante cualquier complicación. Son ellas quienes hacen realidad el derecho a la atención digna, oportuna y gratuita. A todas y todos ellos, gracias por su vocación, por su esfuerzo y por su amor al pueblo. La instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: que ningún quirófano esté cerrado, que ningún medicamento falte y que ninguna persona sea rechazada por falta de un equipo médico. Y en Sinaloa eso se traduce en resultados concretos. Quisiera informarles que el día de hoy tuvimos una reunión de evaluación y la presidenta acaba de autorizar una inversión verdaderamente histórica para el Estado. Primero, estaremos invirtiendo más de 180 millones de pesos en hacer funcionar al 100 los 54 quirófanos de los hospitales del Estado, con equipamiento necesario, completando los equipos quirúrgicos y la infraestructura. Segundo, estaremos trabajando para la sustitución total del Hospital General de Guamúchil, con una inversión superior a los 450 millones de pesos. Y tercero, estaremos ampliando en al menos 25 camas el Hospital Psiquiátrico del Estado. Con esto termino, compañeras y compañeros. Nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador sembró este modelo con determinación y coraje. Y hoy la presidenta Sheinbaum lo lleva a una nueva altura, con convicción y con el pueblo en el centro. Desde la tierra de los cañeros en la sierra, de pescadores en la costa, desde esta tierra fértil y trabajadora que es Sinaloa, lo decimos fuerte y claro: la salud es un derecho, y ese derecho hoy tiene rostro, tiene estructura, tiene médicas y médicos y tiene hospitales funcionales. Tiene un nombre: IMSS Bienestar. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Hospital Pediátrico IMSS Bienestar de Sinaloa. Desde Culiacán, la ciudad de los Tres Ríos, avanzamos en la consolidación del IMSS Bienestar en el estado de Sinaloa. El nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa se comenzó a construir en diciembre de 2018 y se inauguró en septiembre del 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta obra sustituyó el anterior hospital con una inversión total de 508 millones de pesos. En lo que va de 2025, se han brindado más de 32,000 consultas médicas y 13,000 atenciones en el área de urgencias. El nuevo hospital pediátrico cuenta con 168 camas sensables y no sensables, 38 consultorios y a ellos se suman ahora 4 quirófanos completamente equipados, un área de atención para pacientes con quemaduras, con 2 camas adicionales y una zona especializada con tina para balneoterapia. Además, por primera vez en su historia, se realizó una sesión de hemodiálisis pediátrica totalmente gratuita, servicio que actualmente se mantiene en operación como parte del programa de terapia de reemplazo renal. De repente se me enfermó y ya pues yo me lo traje aquí y fue cuando me dijeron que él tenía insuficiencia renal. Empezaron con diálisis y ya después hemodiálisis. Ya va a ser años que él ya no se hospitaliza, venimos nada más a su procedimiento y salimos y nos vamos a casa. Y pues yo me siento bien con él, porque a pesar de cómo él estaba, ya está mejor. Estoy agradecida con todo el personal del hospital. Muchas gracias por la ayuda que nos han dado. Hoy fortalecemos este hospital con una nueva área quirúrgica,
un espacio especializado para niñas y niños con quemaduras y el servicio de hemodiálisis pediátrica en beneficio de más de 490,000 habitantes de 20 municipios de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit y Sonora. Un hospital que no excluye, que no cobra, que no discrimina. Un hospital para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludo con mucho respeto al gobernador Rubén Rocha Moya y a mis compañeros de gabinete que nos acompañan en esta gira que encabeza nuestra presidenta. También el día de hoy saludar a todo el personal médico de este hospital, a todo el personal de bienestar y también al pueblo de Culiacán. Esta gente que tiene un corazón que late fuerte y que siempre demuestran su fuerza con alegría. El día de hoy estamos aquí, como ya lo he dicho, encabezados por la primer presidenta de México. Venimos a decirles que seguiremos trabajando por el bienestar del pueblo de México. Los programas de bienestar ya son un derecho en la Constitución gracias a la lucha colectiva de nuestro pueblo. En el pasado, el régimen neoliberal se dedicó a robar para unos cuantos mientras empobrecía a todo el país. Desde que gobierna la Cuarta Transformación, nuestra primera gran tarea era reivindicar a los olvidados. La frase de primero los pobres es lo que ha guiado el humanismo mexicano. Ahí es donde hemos puesto nuestro mayor empeño. Por eso aquí en Sinaloa, 800,000 sinaloenses, hombres y mujeres, buenos y trabajadores, reciben un programa de bienestar. En este año se van a entregar 26,000 millones de pesos a este hermoso estado a través de los programas que llegan principalmente a los más pobres. Decirles que bajo el liderazgo de nuestra presidenta, los programas se fortalecen y continúan los que ya estaban y se fortalecen, pero también hay nuevos programas. Primero, ella hizo un compromiso con la transformación, por eso continúan los programas. Pero también hizo un compromiso con las mujeres, porque ella lo afirmó, se comprometió y hoy nos abre camino a todas. Porque llegamos todas, también la pensión Mujeres Bienestar ya beneficia a 1 millón de mujeres en todo el país. Y a partir del mes de agosto vamos a registrar a más de 2 millones de mujeres para cumplir el compromiso de nuestra presidenta de hacer universal la pensión Mujeres de Bienestar a partir de los 60 años. También nuestra presidenta se comprometió a apoyar a las y los estudiantes de educación básica. En el gobierno del presidente López Obrador se sentaron las bases para atender a la juventud, porque de esta manera vamos a construir la paz. Ese es nuestro sentir y nuestra acción. Se volvió universal la beca para estudiantes de media superior. Con el gobierno de nuestra presidenta ya es un derecho para los estudiantes de secundaria recibir una beca para seguir estudiando. Y el próximo año se seguirá ampliando esta beca a nivel primaria. Y también festejamos, y nos da mucho gusto, el otro nuevo programa que es Salud Casa por Casa. Este programa, ¿por qué está en bienestar? Porque el bienestar es la felicidad del pueblo. Y vamos desde este programa a generar la atención preventiva más importante del país, y nuestra presidenta nos ha marcado el horizonte. Salud Casa por Casa será el programa más grande de prevención en el mundo, porque vamos a visitar a todos los adultos mayores
y las personas con discapacidad a darles atención médica en su domicilio. Aquí nos acompañan nuestras enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que ya han visitado al día de hoy a 1,5 millones de familias en su vivienda, dándoles esta atención médica. Les agradecemos la confianza en los programas de bienestar que, como ya he dicho, son un derecho gracias a la lucha del pueblo de México. Vamos a seguir trabajando por el pueblo de Sinaloa, porque son un pueblo honesto y trabajador, y vendrán mejores noticias como las que hoy se anuncian en materia de salud. Primero los pobres será lo que sigamos teniendo como un principio en el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¡Arriba las mujeres! Gracias. Muchas gracias a todas y a todos, a los compañeros y compañeras que tienen un cartel que dice justicia laboral. Va a haber justicia laboral, no se preocupen. Estamos trabajando conjuntamente entre el gobierno del Estado y el gobierno de México. Hay todavía muchos médicos, enfermeras, enfermeros que se quedaron con sus contratos precarizados por honorarios, de eventuales, y todo eso lo va a resolver el IMSS Bienestar. Poco a poco vamos a ir avanzando, es un compromiso de la Presidenta de México con Sinaloa y con todo el país. Ya tiene indicaciones Alejandro Schwartz, obviamente el gobernador, y la subsecretaria de egresos, que es la del dinero, para que se pueda resolver. También está aquí Cristian García, que es la administrativa de todo el IMSS Bienestar, y todos ellos van a atender esta justa demanda, porque es una demanda justa. Bueno, hoy estamos aquí en Culiacán para inaugurar, como ya saben, esta unidad especial para niños y niñas quemados y 4 quirófanos especializados. Tienen la última tecnología, el último equipo, pero sobre todo tienen a las mejores médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadores de la salud. Estamos en la tercera gira por el país, por todo el país. Somos un gobierno de territorio. Imagínense los presidentes de antes del presidente López Obrador. Le mandamos un saludo de aquí a Palenque al presidente López Obrador con cariño, orgullosos de la Cuarta Transformación. Los presidentes de antes del 2018, ¿a poco andaban así con la gente? No salían de Los Pinos, y si salían, rodeados de guaruras, del Estado Mayor Presidencial, y nosotros no. Antes, lo que caracterizaba a los gobiernos de ese periodo, el llamado periodo neoliberal, y también algunos de antes, es que gobernaban para unos poquitos. Los elegía el pueblo, pero se dedicaban a gobernar para los de mero arriba. Y nosotros tenemos una característica que llegó desde 2018 y va a permanecer, porque así lo quiere el pueblo.
Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es la diferencia central en lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Y no llegamos al gobierno solo para pasearnos, para un asunto personal, y menos, como hacían antes, para enriquecerse. Tenemos principios, tenemos causas, que son las causas del pueblo. Tenemos máximas que nos guían. La guía máxima para nosotros dice, por el bien de todos, primero los pobres. Es una máxima del gobierno. Y además se ha demostrado que cuando se apoya al que menos tiene, le va bien a todo el país. Eso fue la demostración de los primeros 6 años. Con todas las dificultades que han vivido todos los países del mundo con la nueva situación arancelaria, México, ahí está su moneda, ahí está su economía. Y lo que la sostiene es por el bien de todos, primero los pobres. Esa máxima que es el modelo económico de la cuarta transformación. El segundo principio dice, es un principio juarista. Dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los recursos del pueblo son sagrados. Los impuestos que paga el pueblo de México se le regresan al pueblo de México en programas de bienestar, en obra pública, en salud, en educación. Nunca se quedan en los bolsillos del gobernante. Eso se acabó en México. Se acabó la corrupción. El recurso del pueblo es del pueblo de México. Esa es una máxima de la cuarta transformación de la vida pública. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, han dicho de la elección al Poder Judicial, que si una cosa, que si la otra, pero lo que es cierto es que esa elección fue mejor que lo que había antes, porque se le da la oportunidad, el derecho al pueblo de México de elegir a su Poder Judicial. ¿Y qué queremos de ese Poder Judicial? Que le sirva al pueblo de México, que se acabe la corrupción en el Poder Judicial, que se acaben los privilegios y que haya un Poder Judicial al servicio del pueblo. Eso es lo que le pedimos y le demandamos a la nueva Corte elegida por el pueblo de México. Y ahora se elige en México a la presidenta o presidente, a los gobernadores, al Congreso, y se elige también al Poder Judicial. Hay algunos que no les gusta, pero eso se llama democracia, el poder del pueblo. El pueblo gobierna en México. Inició una gran transformación en nuestro país en 2018. Muchas cosas cambiaron. Y hay otras que tenemos que seguir avanzando. En 6 años, pues, no se pudo hacer todo. Hay que avanzar, hay que continuar para garantizarle los derechos al pueblo de México. Cualquier mexicano o mexicana, ese es nuestro sueño, eso es lo que nos guía, debe tener alimentación sana 3 veces al día, debe tener acceso a la salud, debe tener acceso a la educación, desde preescolar hasta la universidad. Debe tener derecho a la vivienda. El pueblo de México tiene derechos. Y eso es en donde va a avanzar la cuarta transformación de la vida pública de México. Uno de los grandes logros son los programas de bienestar de los que ya habló Ariadna. Los programas que llegaron con el presidente López Obrador. La pensión universal adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria,
Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo a los pequeños productores. Todo eso, no sé si ya sabían, ya está en la Constitución gracias a nuestros senadores y diputados federales. Ya son derechos del pueblo de México, ya ningún presidente se los puede quitar al pueblo. Y ahora hay 3 programas nuevos, ya los conocen. El primero, Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo a las mujeres de 60 a 64. Ya todas las mujeres de 63 y 64 lo tienen, y en agosto se abre la inscripción para las de 60, 61 y 62. Ahí veo algunos varones que dicen, ¿y por qué a nosotros no nos toca? Pues porque es tiempo de mujeres. Porque el trabajo del hogar debe compartirse. A los hombres también les toca lavar los trastes, trapear, barrer, hacer la cama, también. Pero la verdad es que ese trabajo nos ha tocado hacerlo a las mujeres. Y aunque trabajemos fuera de la casa, aquí veo a nuestras compañeras enfermeras, médicas, tenemos doble turno, turno en el hospital y turno en la casa. Así me toca a mí también, no crean, turno en la presidencia y turno en la casa también, porque las mujeres hemos hecho una doble jornada. Y la verdad es que no se ha reconocido ese trabajo. Por ejemplo, ¿quién cuida principalmente de las niñas y los niños? ¿Quién cuida principalmente de la casa? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Sí es cierto, porque ya los estoy viendo aquí. Llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 63. Ya los hijos crecieron, ya tienen sus familias, ya tuvieron hijos. ¿Y ahora quién cuidamos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta con A y llegamos todas las mujeres, es momento de reconocer a las mujeres mexicanas. Así que al llegar a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar, solo para mujeres. Y al cumplir 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Siempre platico que cuando llegué al gobierno, el 1 de octubre de 2024, entrevistaron a un cómico muy conocido. Y le preguntaron, oiga, ¿qué opina que por primera vez haya una presidenta? Y dijo, ya llegó una ama de casa a la presidencia, al Palacio Nacional. ¿Y saben qué les dije? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Ya quedó en el pasado aquel dicho que decía, calladita te ves más bonita, eso ya no. Las mujeres somos más bonitas cuando hablamos y participamos. Ya la época del machismo quedó atrás, de la discriminación, todo debe quedar atrás para construir un país más justo. Bueno, ese es el primer programa de bienestar. El segundo es becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública. ¿Por qué becas para todos? Pues porque queremos darle lo indispensable a la familia
para que lleve a sus hijos a la escuela. Que lleguen todas las niñas y niños parejos, que tengan lo indispensable para útiles, uniformes escolares, parejo, todos a la escuela. Ya todos los niños de secundaria, las y los adolescentes de secundaria tienen su beca y el año que entra nos vamos a la primaria. Y el otro programa, que hay que darles un aplauso a nuestros compañeros y compañeras, Salud Casa por Casa. Levántense todos para que les demos un fuerte aplauso. Bueno, ellas y ellos, siéntense. Van caminando por todo el país, son 20,000 en todo el país. Y van en el territorio, casa por casa, atendiendo a lo mejor de México, a las y los adultos mayores. Les tocan a su puerta, llevan un maletín donde llevan todo lo necesario para hacerles un historial médico. Y les van a visitar cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de su estado de salud. Digo yo que este programa, porque nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos ustedes, va a ser el programa de salud preventiva más importante del mundo. No lo tiene ningún país del mundo. Atender, revisar en su hogar a todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad. Y en coordinación con médicos van a poder dar recetas, por ejemplo, una persona con hipertensión que requiere un medicamento cada determinado tiempo, vamos a poner farmacias del bienestar en todo el país para que puedan recoger sus medicamentos gratuitos en las farmacias del bienestar para Salud Casa por Casa. Bueno, ya escucharon también, hicimos una evaluación del IMSS Bienestar y hay 3 sistemas de salud. El IMSS, está aquí Zoé Robledo, su director, que hace un excelente trabajo. El ISSSTE, que lleva la coordinación Martí Batres, hoy no está con nosotros, está haciendo otras labores. Y el IMSS Bienestar, que ya escucharon a Alejandro Schwartz. ¿Quién los coordina? El secretario de Salud, David Kersenovich, que está aquí con nosotros. Un gran médico reconocido nacional e internacionalmente que está ayudando mucho a fortalecer el sistema de salud. Está Carlos Ulloa con nosotros, que a él le estamos encargando que haya medicamentos en todo el país. Y lo vamos a lograr, ¿eh? Lo vamos a lograr. Y bueno, el director del hospital, por supuesto. ¿Quién más está por ahí? Eduardo Clark, que es el que nos va a ayudar a automatizar, a digitalizar todo el sistema de salud. Es un hombre muy inteligente y muy comprometido. Carlos Torres, que lleva la coordinación de todos los programas de bienestar. Todo el equipo venimos para que todos escuchemos, nos enteremos qué problemas hay y entre todos atendamos. Bueno, ya escucharon, vamos a dedicarle recursos para mejorar todos los quirófanos y todos los equipos que se necesitan. Vamos a construir un nuevo hospital en Guamúchil, que ya el que está ya está pues muy antiguo, tiene problemas estructurales. Vamos a seguir atendiendo en todos lados. Yo quiero cerrar, escribí unas palabras porque hay quienes quieren que fracasemos. Ahí están buscando el fracaso de la Cuarta Transformación. Se van a quedar con las ganas, porque nosotros tenemos el respaldo del pueblo de México. Y nunca nos vamos a divorciar de nuestro pueblo. Esa es la fuerza que tenemos.
Hay algunos que quisieran vencernos, que quisieran que fracasáramos, pero ¿saben? Ni nos quebramos ni nos acobardamos, nunca, nunca. Para ello se requiere valentía, valentía en la convicción de que estamos haciendo lo correcto, lo justo, lo necesario. Valentía para salir siempre adelante. ¿Dónde aprendimos esa valentía? En el pueblo de México, en el pueblo de Sinaloa, un pueblo digno, trabajador, que siempre sale adelante junto con todo el pueblo de México. Se requiere mucha honestidad, honradez, compromiso con el trabajo que hacemos todos los días, compromiso con nuestro pueblo y sobre todo se requiere algo único, importante, amor, amor al pueblo de México y amor a la patria. Y eso es lo que tenemos en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Que quede claro, nosotros tenemos principios, lo llevamos en el corazón, en la mente y en la historia. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sinaloa ni al pueblo de México. ¡Que viva Culiacán! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva México! Procedemos con el corte de listón inaugural de las nuevas salas de quirófanos y área de quemados en el Hospital Pediátrico IMSS Bienestar de Sinaloa, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento.
Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.